En 2026, México se convirtió en el país más codiciado del mundo. No por su petróleo, no por su turismo, sino porque dos superpotencias, Estados Unidos y China, están peleando por controlarlo. Y la pregunta que nadie hace en voz alta es esta: ¿México ganó soberanía o simplemente cambió de dueño? Lo que estás a punto de ver no está en los manuales de economía, no aparece en los discursos oficiales, pero está ocurriendo ahora mismo, a ambos lados de la frontera más estratégica del planeta. Para entender lo que está pasando hoy, hay que retroceder 30 años. En 1994, México firmó el NAFTA. Para muchos, fue una promesa de prosperidad. Para otros, fue el primer movimiento de una partida de ajedrez que aún no ha terminado. Ese tratado no solo abrió mercados, ató la economía mexicana a la americana de una forma que ningún otro país del mundo experimentó. Piénsalo así. Dos países comparten casi 3.000 kilómetros de frontera, $1 millón en mercancías cruzando esa línea, cada minuto del día. No es comercio, es una arteria. Y cuando una arteria se corta, el cuerpo entero sangra. Durante 3 décadas México construyó su infraestructura industrial mirando hacia el norte. Carreteras, ferrocarriles, zonas francas, parques industriales. Todo diseñado para abastecer un solo destino, el mercado estadounidense. Y funcionó. México se convirtió en el socio comercial más importante de Estados Unidos, por encima de China, por encima de Canadá, por encima de toda Europa. Un logro que muy pocos países en la historia han alcanzado. Pero mientras México miraba al norte, China miraba al mundo entero. Entre 2001 y 2020, China se convirtió en la fábrica del planeta. Electrónica, textiles, acero, semiconductores. Si lo usas hoy, probablemente fue hecho en China. En 2 décadas, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Construyó más infraestructura que toda Europa en el siglo XX. Y se posicionó en el centro de cada cadena de suministro crítica del mundo moderno. Y aquí comienza la tensión real. Porque China no solo fabricaba productos. China estaba construyendo dependencia. Cada fábrica cerrada en Ohio. Cada trabajo perdido en Detroit. Cada componente crítico que solo existía en Shenzhen. Era un mapa de vulnerabilidad que Washington tardó demasiado en leer. Y Estados Unidos, la superpotencia más poderosa de la historia, había caído en esa trampa. Cadenas de suministro críticas, chips, medicamentos, tecnología militar. Todo pasaba por Shanghái, Shenzhen, Guangzhou. En 2020, cuando el mundo necesitó mascarillas, respiradores y medicamentos esenciales, la mayoría venía de China. Eso no era solo un problema económico, era un problema de seguridad nacional. La respuesta americana no tardó. Primero vinieron las tarifas, luego las restricciones tecnológicas, luego la guerra por los semiconductores, luego la mirada se volvió hacia el sur, y ahí estaba México, el vecino, el aliado, el campo de batalla perfecto. Lo que ocurrió después fue silencioso, calculado y profundamente estratégico. Empresas chinas comenzaron a mirar a México con un interés inusual. No para vender al mercado mexicano, sino para algo mucho más inteligente, para fabricar en México y exportar a Estados Unidos como si fueran productos mexicanos. Era la solución perfecta al problema de las tarifas. Si una empresa china produce en México, su producto entra al mercado americano bajo el TMEC, sin aranceles, sin restricciones, sin banderas rojas. En teoría, era legal. En la práctica, era una infiltración económica de manual. El mecanismo era elegante en su simplicidad. Una empresa china instala una planta en Monterrey o en Tijuana, contrata trabajadores mexicanos, paga impuestos en México, ensambla el producto final con piezas fabricadas en China y lo exporta a Estados Unidos con etiqueta de origen mexicano. Las tarifas del 50% desaparecen. El producto chino entra al mercado americano como si fuera norteamericano. Washington lo vio venir. En las negociaciones del TMEC, el sucesor del NAFTA firmado en 2020, Estados Unidos insertó algo que pasó casi desapercibido para el público general:
Una cláusula anti-China. Para que un producto califique como hecho en América del Norte, debe contener un porcentaje mínimo de componentes regionales. Piezas, mano de obra, procesos. Todo debe venir de México, Estados Unidos o Canadá. En el sector automotriz ese porcentaje llega al 75%. En semiconductores, las reglas son aún más estrictas. Era un muro invisible, pero efectivo. O eso creían, porque lo que nadie esperaba es que China también tenía un plan. Mientras Washington cerraba puertas, Beijing buscaba ventanas. Inversiones en infraestructura portuaria en el Pacífico mexicano, acuerdos comerciales discretos con estados del sur, presencia creciente en energía solar, vehículos eléctricos, telecomunicaciones. En algunos estados mexicanos, empresas con capital chino comenzaron a construir no solo fábricas, sino ecosistemas industriales completos, proveedores, logística, financiamiento, todo en territorio mexicano, todo bajo bandera mexicana, pero con tecnología, capital y estrategia que venía de Beijing. Y aquí es donde el dilema mexicano se vuelve existencial. México necesita a Estados Unidos. Eso es innegable. El 80% de sus exportaciones van al mercado americano. Su economía, su empleo, su estabilidad, dependen del vecino del norte. Pero México también necesita diversificar. Y China ofrece capital, tecnología y mercados que Washington no siempre garantiza. El gobierno mexicano ha tenido que caminar sobre una cuerda floja diplomática, sin red de seguridad. Decirle sí a China irrita a Washington. Decirle no a China cierra puertas de inversión. Y en medio de esa tensión, México intenta construir su propia soberanía industrial. No es una posición cómoda, pero tampoco es una posición débil, porque México tiene algo que ninguna de las dos potencias puede fabricar, algo que no se compra ni se impone. Posición geográfica. Y ahí entra el elemento que lo cambia absolutamente todo. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Una ruta que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico en menos de 300 kilómetros. Trenes de carga de alta velocidad. Puertos modernizados en ambos extremos. Zonas industriales estratégicamente ubicadas a lo largo del corredor. En 2026 el CITE no es solo una obra de infraestructura. Es una declaración de poder soberano. Cada contenedor que cruza el Istmo de Tehuantepec es un contenedor que no pasa por el Canal de Panamá. Cada hora ahorrada en tránsito es dinero que México captura. Cada empresa que elige el corredor es una empresa que depende de México. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá del comercio. Porque quien controla las rutas, controla el mundo. Y México acaba de construir una nueva ruta. Llegamos a 2026. Y el mapa ya cambió. El nearshoring, la relocalización de fábricas hacia países cercanos a Estados Unidos, transformó a México en uno de los destinos de inversión más disputados del planeta. Empresas que fabricaban en Shenzhen, ahora fabrican en Saltillo. Cadenas de suministro que pasaban por el mar de China, ahora cruzan el río Bravo. Inversión extranjera directa en México alcanzó niveles históricos en los últimos 3 años. En papel, México es el gran ganador de esta reconfiguración global. Pero la verdadera historia es aún más profunda, porque no todas las empresas que llegaron a México son lo que parecen. Algunas de las llamadas inversiones americanas tienen capital chino en sus estructuras, joint ventures, fondos de inversión, subsidiarias opacas registradas en terceros países, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán, que financia una empresa holding en Delaware, que construye una fábrica en Nuevo León, que exporta a Chicago. ¿Eso es inversión americana, mexicana, china? La respuesta es depende de quién pregunte y cuánto quiera saber. La guerra silenciosa no se libra solo entre gobiernos. Se libra en los consejos de administración de empresas que nadie conoce, en estructuras corporativas diseñadas para confundir, en flujos de capital que cruzan fronteras sin pasaporte. Y mientras tanto, las tarifas del 50% contra China siguen en vigor. Cada día que pasa, la presión sobre Beijing aumenta. Cada día que pasa, más empresas buscan esa puerta trasera que México representa. Washington lo sabe. Y la vigilancia aumenta.
A lo largo de 2025 y 2026, el gobierno americano presionó a México para implementar mecanismos de verificación de origen más estrictos, auditorías de cadena de suministro, certificaciones de contenido regional, inspecciones en zonas industriales clave, para cerrar esas ventanas que China sigue buscando abrir. Y México tuvo que elegir, no una vez, sino en cada negociación, en cada acuerdo, en cada inversión. La presión es constante, la apuesta es enorme y el margen de error es mínimo. Entonces, ¿quién está ganando esta guerra? La respuesta incómoda es que depende de qué entendemos por ganar. Estados Unidos está reconstruyendo sus cadenas de suministro. Está reduciendo su dependencia de China en sectores críticos. Está usando a México como amortiguador estratégico entre su economía y la amenaza china. Y lo está logrando sin disparar un solo tiro. Eso es una victoria americana. China, por su parte, no se ha rendido. Sigue buscando puntos de entrada. Sigue invirtiendo en el sur global, África, América Latina, el sudeste asiático. Y en algunos sectores dentro de México, vehículos eléctricos, energía solar, telecomunicaciones, su presencia sigue creciendo, discretamente, estratégicamente, imparablemente. Eso también es una victoria china. ¿Y México? México atrae inversión histórica, genera empleo, moderniza su infraestructura. El corredor interoceánico compite directamente con el Canal de Panamá. Las zonas industriales del norte se expanden sin parar. El peso mexicano se ha consolidado como una de las monedas más estables de la región, pero también cede soberanía en decisiones que otros países tomarían solos. Pero también acepta condiciones que otras naciones rechazarían. Pero también vive en la tensión permanente de dos gigantes que no le preguntan, sino que le exigen. ¿Es eso soberanía? ¿O es la ilusión de soberanía más cara de la historia moderna? La guerra entre Estados Unidos y China no tiene fecha de inicio oficial, no tiene declaración pública, no tiene trincheras visibles, no tiene generales con medallas, pero tiene un campo de batalla. Y ese campo de batalla tiene 130 millones de habitantes, 2 océanos en sus costas, 5.000 años de historia de resistencia y una posición geográfica que ningún poder en el mundo puede replicar. México no eligió ser el centro de esta disputa, pero tampoco la está evitando. En los últimos años ha tomado decisiones audaces. Ha negociado con potencias que se tratan mutuamente como enemigos. Ha construido infraestructura que altera rutas comerciales globales. Ha atraído capital que transforma su economía y profundiza su dependencia. Ha ganado influencia y ha perdido autonomía. Las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el precio del tablero. ¿Puede un país de economía mediana mantener autonomía real cuando dos superpotencias lo necesitan al mismo tiempo? ¿O el precio de ser indispensable es precisamente dejar de ser libre? La historia nos dice que los países que se vuelven indispensables para los imperios rara vez salen ilesos de esa condición. Grecia para Roma, Bélgica para Europa, Corea para Asia. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo precio. ¿Será México diferente? Tal vez. Porque México tiene algo que esos países no tenían. Tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Tiene una generación de líderes que entienden el tablero y tiene la posición geográfica más codiciada del siglo XXI. La respuesta que México dé a esa pregunta no solo definirá su propio futuro, definirá el equilibrio de poder de toda una era. Definirá quién controla el comercio global en las próximas décadas. Definirá si América Latina entra al siglo XXI como actor o como escenario. México ganó el tablero económico, pero en una guerra entre gigantes, el campo de batalla nunca sale ileso.